Soy el profesor de física, David Romero. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida, ¿no?, a este nuevo ciclo académico 2026-1, modalidad virtual. En nombre del Centro PRE de nuestra querida Universidad Mayor de San Marcos, bueno, le doy la bienvenida, jóvenes. Entonces, tenemos solamente 2 horas, entonces tenemos que avanzar un poco rápido. Y lo que sí quisiera es que nuestra clase sea un poco dinámica, ¿no? Yo acá estoy conectado con la tablet, pero podría escribir cualquier mensaje o, en todo caso, participar de alguna manera, ¿no? Preguntar, ¿no? Preguntar, que voy a tratar de conectarme con el celular para leer sus mensajes. Ok. No sé si aquí puede conectar. Sí, ya está. Sí, ya. Sí, ya puedo. Sí, ahí se puede ver, ¿no? Puede ver un poco los mensajes que están publicándose. Eh, Rojas Cáceres, a ver, vamos a ver. Aquí están los mensajes. Ok. A ver si alguien puede publicar algo para ver si puedo ver sus mensajes. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar, jóvenes. En la primera semana de física nos toca desarrollar el tema de cantidades físicas y la primera parte de vectores, jóvenes. Eh, Antes de empezar con cualquier curso, hay que definir primero en dónde estamos, ¿no? ¿Qué es la física, joven? La primera pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es la física? ¿Qué estudia en general, ¿no? La ¿Alguien física. tiene una respuesta para eso? ¿Qué ¿Qué tal, estudia? maestro? Sí, buenos días. Buenas tardes, joven, disculpen. Buenas tardes, bueno. Ah, buenas tardes. La física estudia lo que refiere a nuestra realidad, a todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Perfecto, sí. De una manera más concreta sería, estudia los fenómenos físicos, ¿no? Y para estudiarlos necesita formular los principios y leyes que gobiernan esos principios, esos fenómenos. Entonces, ya. Entonces, los fenómenos físicos, ¿dónde están? Justamente como lo decía usted, en nuestro alrededor, ¿no? En cualquier lugar que miremos a nuestro alrededor, vamos a ver muchos fenómenos físicos. ¿Quién me puede decir cuál es el fenómeno más común del universo? Con eso empezamos. El fenómeno físico más común del universo, lo que vemos a cada rato, ¿no? Obviamente hay la luz, el Eh, la, sonido. ¿Qué sería? la fuerza El, de gravedad o la velocidad, no sé. no, esos son cantidades físicas. Estamos hablando de fenómenos físicos, algo que ves a tu alrededor y te causa curiosidad, ¿no? O sea, lo que no A ver, cambia su composición química, ¿no? Algo, ¿no?, que ves alrededor. Por un lado tenemos el sonido, ¿no? Es un fenómeno físico, ¿no? La electricidad, la luz, ¿no? Pero el más conocido y el más importante y el que se desarrolla en estos 4 primeras semanas es el movimiento. A cada rato vemos, ¿no?, cosas que se mueven, ¿no? Y eso es un fenómeno físico, hay que estudiarlo, ¿no? Está dentro del campo de la mecánica, ¿no? Y esos son los 4 primeros temas, la mecánica, ¿no? Pues un fenómeno físico es la mecánica, ¿no? Hay otros, ¿no?, que luego vamos a estudiar, ¿no? Entonces, en un fenómeno físico, ¿cómo podemos estudiar un fenómeno físico? A ver, para estudiar un fenómeno físico tenemos que tratar de identificar
cantidades físicas o las magnitudes que se pueden medir de ese fenómeno físico. Cuando tú ves el fenómeno físico del movimiento, ¿qué magnitudes físicas o qué cantidades físicas, que es lo mismo, que es el tema de hoy, se pueden medir de ese fenómeno? A ver, más fácil. ¿Qué cantidades físicas se pueden medir de ese fenómeno físico, que es el movimiento? La velocidad, el peso. La Muy velocidad. bien, muy bien. La velocidad, la distancia que recorre el móvil, el tiempo El que tiempo. demora. Tiempo, muy bien. Si ¿Qué hablamos de más? movimiento, si hablamos de movimiento como el trabajo, por ejemplo, de estático-dinámica, también podría influir el peso o la No, masa. no, no. En el movimiento no influye el peso, ¿no? No influye. Cuando tú ves un fenómeno de movimiento, o sea, no analizas el peso, no analizas, eso es un análisis dinámico, ¿no? Cuando analizas el movimiento, o sea, el fenómeno del movimiento que lo ves, tú ves que el móvil recorre una distancia, que demora un tiempo, que tiene una velocidad, tiene una aceleración, ¿ya? Eso más que nada, ¿no? Los cuatro principales, ¿no? Pero ya cuando pasamos al análisis dinámico, ya no. Eso también sería, claro, estaría dentro del movimiento, ¿no? En general, la mecánica estudia el movimiento, ya sea en reposo o acelerado, ¿no? Entonces, por ahora, identificamos en el fenómeno físico-movimiento cuatro cantidades físicas, ¿no? Como le dije, ¿no? Velocidad, aceleración, tiempo y desplazamiento. Y eso lo vamos a estudiar incluso la semana pasada, ¿no? Pero eso es lo que se puede medir. Entonces, para estudiar cualquier fenómeno físico, ese es el concepto, debemos identificar todas las cantidades físicas que se pueden medir de ese fenómeno físico. Y ese es el trabajo de un físico. Identificas el fenómeno, eh, le das nombre a las cantidades físicas que se pueden medir, lo defines, porque la velocidad se define, ¿cierto? Lo defines, y una vez que está definido, planteas las ecuaciones de esa definición, y con esas definiciones, como la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, planteas las leyes físicas de ese movimiento, de ese fenómeno. Así se construye la física. Entonces, el tema importante aquí es identificar las cantidades físicas y medirlas. ¿Cómo se mide la longitud? Con una regla, ¿no? ¿Cómo se mide el tiempo? Con un reloj o un cronómetro. La masa, con una balanza. Entonces, aquí ya lo hemos definido, es una ciencia fundamental y se plantean los principios físicos. ¿Qué es un principio físico o ley física? Es algo que aparece en los fenómenos físicos y que se repite, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Un principio físico, una ley física es algo que siempre se repite, ¿no? Por eso, al final se postula esa ley física, ¿no? Porque siempre se repiten. Es algo que no se puede demostrar, ¿no? Solo se realiza el, la medición experimental. Entonces, como siempre pasa lo mismo, se convierte en un principio, ¿no? Después de muchas pruebas de laboratorio o pruebas experimentales, se convierte en un principio físico. Y esos principios físicos obviamente se dicen con palabras, ¿no? Pero esas palabras se pueden poner en ecuación también. La energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Entonces, ese es un principio, una ley física. Pero eso se puede poner este, con ecuaciones, ¿no? Y a partir de ese principio deduces las ecuaciones físicas. Entonces, ya tenemos identificado las cantidades físicas o magnitudes físicas de un fenómeno, lo que hay que hacer es medir. ¿Y qué es la medición? Es comparar dos cantidades físicas. Comparar una propiedad física, darle
una cantidad física y luego usar un instrumento, ¿no? O crear un instrumento, en este caso la regla, con su unidad de medida. Otra propiedad física que aparece en los fenómenos físicos es la inercia, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene asociado una cantidad física llamada masa, ¿no? Y se crea un instrumento para medir esa cantidad física, ¿no? La balanza. La vibración es una propiedad, ¿no? Es una característica que aparece en los movimientos vibratorios. Vibra algo. ¿Con qué cantidad física lo podemos asociar? Con el tiempo, ¿no? Porque toda vibración tiene un tiempo, ¿no? Una frecuencia. Entonces, ¿con qué se mide? Con un reloj. Entonces, todo esto, o sea, al final no podemos tener infinitas cantidades físicas, ¿no? Entonces, se llega a una convención, ¿no? Después de analizar todas las cantidades físicas que aparecen en los fenómenos, siempre están en función de 7 cantidades físicas fundamentales. Cualquier cantidad física o magnitud física que puedas identificar en un fenómeno físico está siempre en función de 7 cantidades físicas. No va a haber más, todo, cualquier, la velocidad, la presión, cualquier cantidad física que se puede medir hasta ahora está en función de 7 cantidades físicas fundamentales. Y eso se ha, este, mm, eso es una convención. Es una convención, algo natural, ¿no? Porque no hay más. Porque esas cantidades físicas fundamentales no dependen de otras cantidades. ¿Y cuáles son? A ver, ahí repasen. La longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Las más principales, ¿cuáles son? Longitud, masa y tiempo. Las otras también son principales, solamente que para el nivel pre a veces no se usa tanto, ¿no? En el análisis dimensional. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Sí? Entonces, son 7 magnitudes fundamentales, que es lo mismo decir 7 cantidades físicas fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cantidades no dependen de otras, ¿no? Su naturaleza es única, ¿no? No depende de otras cantidades, ¿no? Y a partir de ahí se crean otras cantidades físicas derivadas, ¿ya? O sea, se definen las otras cantidades en función de ellas. Toda la física se va a definir, todas las cantidades físicas como la velocidad, temperatura, presión, se van a definir en función de estas cantidades físicas. En este caso la temperatura no, está definida como fundamental. Todas las demás, ¿ya? Entonces, ahora, ¿y qué es la dimensión, no? Ahí vamos en el tema de esta semana. La dimensión es la naturaleza física de esa cantidad física, ¿no? O sea, cuando tú dices la cantidad física longitud, ¿qué estás diciendo, no? Tú lo puedes decir de muchas maneras, ¿no? La cantidad física longitud se puede expresar como la altura de un edificio, la distancia que recorre un móvil, todo eso es longitud, ¿no? Entonces tiene una misma naturaleza física, y a esa naturaleza física se le llama dimensión. Y arbitrariamente se le pone una letra, ¿no? Para identificarlo, ¿no? Para estudiar eh, el análisis dimensional. Se pudo haber puesto W, lo que sea, ¿no? Pero aquí lo han puesto L, ¿no? Y es más fácil de recordar, ¿no? ¿Para qué? Para poder analizar las dimensiones de las cantidades físicas derivadas. Para eso se hace. Entonces, toda cantidad física tiene su dimensión.
La dimensión de la longitud es la L, se representa por L. ¿Qué es L? No? Es la naturaleza física de la longitud. Su dimensión es L, o tiene dimensiones de longitud, lo mismo decir. La altura, ¿qué dimensión tiene? ¿Cuál es su naturaleza física de la altura de un edificio? Es una longitud. La distancia entre dos puntos, ¿cuál es su naturaleza física? Su dimensión es la longitud. Tiene naturaleza física de longitud. Y de esa misma manera, la masa, por ejemplo, el peso de un carro o un peso de una barra, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? En este caso, la masa sería, ¿no? La masa de una barra. ¿Qué naturaleza física tiene? Tiene naturaleza física de masa, ¿no? Lo puedes expresar de muchas maneras. En este caso, lo que confunde más es la longitud, ¿no? Te lo dicen de otra manera, ¿no? No te dicen la longitud, ¿no? Te dicen el radio de giro de un satélite. ¿Qué naturaleza tiene? Su naturaleza física es la longitud, por lo tanto su dimensión es L. Entonces de esa manera tienes que tratar de deducirlo. Entonces ahí tenemos la dimensión, se representa con letras mayúsculas que son L, M, T, I, Z mayúscula, N y J. Una cosa es su dimensión, es la representación eh, de la naturaleza física, y otra cosa es la unidad. La unidad de la longitud es el metro, ¿no? Y eso ya lo sabemos desde el colegio. El kilogramo y el segundo, ¿no? Para su símbolo es solamente la forma simplificada, ¿no? De la unidad. Ahí está, ¿no? Se pone en letras mayúsculas cuando vienen de nombre de científico. Pero acá en la unidad, letras minúsculas, aunque sea el nombre propio, ¿no? Entonces, con estas magnitudes absolutas o fundamentales, esto es una pequeña adicional para recordar que las magnitudes físicas, las unidades físicas, las unidades de las cantidades físicas se pueden representar con subíndices, submúltiplos, ¿no? Micro, nano, pico, y eso poco a poco lo van a poder asimilar, ¿no? Ahí están. Para el micro es el mu, ¿no? ¿Y qué representa? 10 a la menos 6 veces un metro, ¿no? De una cantidad muy pequeña, ¿no? Una longitud muy pequeña, un valor muy pequeño, ya sea de masa, de longitud, de tiempo. Entonces, eso es un adicional, ¿no? Pero lo que debemos tratar de desarrollar es las cantidades físicas derivadas. Para ello, vamos a analizar el análisis dimensional. ¿Qué es el análisis dimensional? Como su propio nombre dice, analizar las dimensiones eh, de una ecuación física, ¿no? Esa es una disciplina de la física que sirve para eh, hallar eh, cantidades físicas desconocidas en una ecuación física homogénea. Por ejemplo, ¿no? Tú tienes una ecuación física, ¿no? y ves una cantidad física que representada por una letra que no conoces. Usando el análisis dimensional, tú puedes hallar qué cantidad física representa esa letra que no puedes recordar. Y eso es un problema que viene en los exámenes, ¿no? Te dan una ecuación física dimensionalmente homogénea, te dan los valores conocidos, a veces viene como masa, viene tiempo, longitud, pero hay letras que no se conocen y te piden calcular, hallar la, las dimensiones de esa
cantidad física que está en la ecuación, representado por una variable. Entonces, para eso sirve, para analizar ecuaciones físicas. ¿Para qué también sirve el análisis dimensional? Para hallar fórmulas empíricas. Fórmulas empíricas. ¿Para qué también sirve? Eh, crear fórmulas, hallar fórmulas empíricas o para esos dos casos esencialmente, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, una ecuación dimensional se representa como una igualdad, ¿no? Aquí, ¿no? Por ejemplo, esos dos corchetes nos están diciendo que la ecuación, la dimensión de X es LMT, ¿no? Está en función de las cantidades físicas fundamentales. ¿Ya? Cuando tú tienes una variable desconocida en una ecuación, dices, ¿no? Por ejemplo, tienes una variable W, W, ¿no? W. Entonces, quieres hallar la ecuación o la dimensión de esa variable, solamente te encierras entre corchetes y dices, no, la dimensión de W vas a tener que hallar que está en función de L a la X, M a la Y así sucesivamente, ¿no? Y T a la Z ahora. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La dimensión de X se representa en función de las cantidades físicas fundamentales. ¿Y para qué sirve? Para hallar las dimensiones de una cantidad física derivada. Y eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Pero antes de ver eso, hay que hallar las propiedades, ¿no? De las ecuaciones dimensionales. La dimensión de un número real, ¿cuál es? ¿No? 1. ¿No? De cualquier número o cualquier constante numérica, su dimensión es 1. ¿No? Y los corchetes de la operador dimensión funcionan como el paréntesis. Se separan. La dimensión de X por Y es como el producto de la dimensión de X por la dimensión de Y. De la misma manera para la división y de la misma manera para el producto de una constante por X, una cantidad física X. Como la constante es una constante numérica, acá sería 1, entonces queda solamente X nomás. Esto sería igual a X. La dimensión de X a la N, el N sale, ¿no? Y sacas dimensión de N también. Pero como la dimensión de N es, como todo exponente debe ser 1, entonces sacas la dimensión de N y te va a salir X. Eso todo claro, esas son las propiedades de las ecuaciones dimensionales. ¿Ya, jóvenes? ¿Todo claro ahí? Son las propiedades, jóvenes. Por favor, cualquier pregunta ahí, solamente toman la palabra, ya, jóvenes. Que no puedo ver el chat. Entonces, como les dije, ¿no? El análisis dimensional es una disciplina, ¿no? Y en todo estudio siempre vas a encontrar principios, ¿no? Algo que siempre, en toda la física, siempre, cada tema tiene principios físicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tú haces el análisis dimensional, te das cuenta que algo obvio siempre pasa, ¿no? Que toda ecuación física, necesariamente, sus dimensiones de sus términos tienen que ser iguales, ¿no? Obviamente, ¿no? No puedes sumar 1 metro con 5 kilogramos. Necesariamente, si acá tiene una dimensión, acá también va a tener la misma dimensión. Acá también va a tener la misma. O sea, todos los sumandos tienen que tener la misma dimensión. Y ese es
eso no se puede demostrar, ¿no? Como te digo, ¿no? Los principios no se demuestran, se ven, se analizan, en este caso se analizan en la física, es un principio matemático, ¿no? De análisis dimensional, ¿no? Pero en la física se experimentan, se hace un experimento. Pero acá, después de analizar, se puede demostrar que siempre debe pasar eso, ¿no? Es un principio del análisis dimensional que llamamos el principio de homogeneidad, ¿no? Que nos dice que todos los sumandos de una ecuación física dimensionalmente homogénea o correcta, obviamente si es una ecuación física, tiene que ser correcta, ¿no? O sea, no vas a... Por eso siempre te dicen, ¿no? Si la ecuación física es dimensionalmente homogénea, hay el valor de X, ¿no? De la cantidad física de X que no sabemos. Pero si ya es una ecuación física, obviamente es dimensionalmente homogénea, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Debes asumirlo también. Entonces, las dimensiones iguales nos dicen esto, ¿no? La dimensión de B es igual a la dimensión de B inicial, es igual a la dimensión de A por T, ¿no? Ahora, este A por T se puede descomponer como la dimensión de A por la dimensión de T. Y ahí tenemos. Ese es el principio de homogeneidad y es el principio más importante de esta clase, ¿no? Con eso se resuelve casi todos los problemas. Y no tienes que memorizarlo, ¿no? Es algo obvio, ¿no? Es una ecuación física. Lo que estamos analizando es dimensiones, por eso es el tema análisis dimensional. Análisis de dimensiones. Sus dimensiones deben ser iguales. Eso se cumple. Es una ecuación física correcta. Entonces, con eso, obviamente, si sus dimensiones son iguales, eso también vino una vez en una pregunta de examen de admisión. Obviamente, sus unidades también van a ser iguales. Porque la dimensión es una forma de representar la naturaleza física de esa cantidad, ¿no? Física, ¿no? Esa magnitud física. Pero su unidad es otra forma de representarlo también. Son dos formas, dimensionalmente y formas de unidades. La dimensión de la velocidad es LT a la menos 1. Ahorita vamos a ver. La dimensión de la velocidad es LT a la menos 1. ¿Está bien? La unidad de la velocidad, ¿cuál sería? Metros por segundo. Son dos formas de analizarlo. ¿Ya? Si sus dimensiones son iguales, sus unidades son iguales. Eso vino en una pregunta de verdadero y falso. Parece confuso, pero tiene sentido, joven. ¿Ya? Siempre lo está dando los problemas tipos, ¿ya? Ahora, con las 7 magnitudes fundamentales que tenemos definido ya arbitrariamente de una manera convencional, pero obviamente con fundamento físico, se pueden definir todas las magnitudes físicas derivadas. Es decir, todas las magnitudes físicas que conocemos hasta el momento en el universo. Todo. Ya sea la velocidad del satélite, incluso las ecuaciones de Einstein, todo está definido en función de esas 7 magnitudes físicas fundamentales. Obviamente, en muchas cantidades físicas nuevas hay una gran variedad de cantidades físicas, no solamente uno, ¿no? En cambio, el área, por ejemplo, es lo más simple, ¿no? Largo por ancho, ¿no? Es L por L. Entonces sacas la dimensión del largo. ¿Qué naturaleza física tiene la dimensión del largo de algo? Su naturaleza física es la longitud. Por lo tanto, su dimensión, ¿qué sería? L. El ancho, ¿cuál es una naturaleza física? Es una longitud. El ancho de cualquier cosa es una longitud. Por lo tanto, su dimensión o su dimensión, que representa esos corchetes, se están diciendo su dimensión del ancho,
es L también. Entonces, la dimensión del área, ¿qué sería? L cuadrado. ¿Ya, jóvenes? ¿Claro ahí? El volumen. ¿Cuál es la... ¿Cómo se calcula el volumen? Obviamente, antes, supuestamente, ya debes saber cómo está definido el volumen. El volumen está definido por el largo, por el ancho y por la altura. Entonces, el largo, ¿qué naturaleza física tiene? De longitud. El largo de cualquier cosa es una longitud. Por lo tanto, la, la, la dimensión del largo es L. ¿Está claro, jóvenes, ahí? Eso no tienen que tenerlo clarísimo. ¿Eh? ¿Está claro? La velocidad, ¿cómo se define? Obviamente lo vamos a definir la otra semana. Desplazamiento entre tiempo, ¿no? Pero el desplazamiento, ¿cuál es su naturaleza física? ¿Qué es el desplazamiento? Una longitud. Por lo tanto, su dimensión es L. El tiempo es, y no puedes decirlo de otra manera, ¿no? El tiempo, su naturaleza física es tiempo, ¿no? Entonces, la dimensión del tiempo es T, ¿no? Se representa con T, ¿no? Su unidad, ¿cómo se representa? Con S, ¿no? Entonces, se puede representar dimensionalmente y se puede representar en forma de unidad, ¿no? Pero estamos haciendo el análisis dimensional, ¿no? Esos LT son dimensiones de las cantidades físicas que están relacionadas con estas cantidades físicas derivadas. ¿La aceleración qué es? Velocidad entre tiempo. ¿La velocidad qué es? Ya habíamos dicho que es LT a la menos 1. Entre el tiempo sale LT a la menos 2. Entonces, estas dos cantidades físicas, la velocidad y la aceleración, la tienes que tener de memoria, ¿ya? Porque eso siempre viene, para que no estés demostrándolo. LT a la menos 1 y LT a la menos 2. Para eso tienes que volver a practicar los problemas o practicar otro problema. Si no, no se te va a quedar las fórmulas. Y así, jóvenes, ¿ya? La fuerza, la presión, son cantidades físicas que se definen en los capítulos posteriores, ¿no? Pero si tú tienes la definición, puedes hallar su dimensión, ¿no? Que la fuerza es masa por aceleración. La dimensión de la masa, ¿cuál es la naturaleza física de la masa? Es masa, no se puede decir con otras palabras. En cambio, la longitud sí se puede decir con muchas palabras. La longitud se puede decir largo, distancia, altura, radio. En eso más confunden. Pero la masa casi siempre se dice masa, ¿no? O la masa de un péndulo, lo que sea, te pueden decir, ¿no? Pero siempre va a estar masa, ¿no? ¿Y cuál es la naturaleza física de la masa? Es masa. ¿Y cuál es su dimensión de la masa? M. ¿Cómo se representa? Con M. ¿Cómo se representa su unidad? Con kilogramo. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Sí? Entonces, así sucesivamente, ¿ya, jóvenes? Tenemos que avanzar, ¿no? ¿Ya? Disculpen ahí por los... Entonces, tenemos cantidades físicas, jóvenes, ¿no? ¿De dónde hemos sacado las cantidades físicas? De los fenómenos físicos, ¿no? Pero cuando nosotros observamos los fenómenos físicos e identificamos las cantidades físicas, nos vamos a dar cuenta que existen cantidades físicas escalares y vectoriales, ¿no? ¿Y cómo se diferencian? Porque cuando tú miras, por ejemplo, el tiempo que demora un móvil en ir de un punto a otro es una cantidad física escalar, ¿no? Porque solamente necesita del valor del tiempo 3 segundos y su unidad, ¿no? No importa si es a la derecha, si a la izquierda, ¿no? En cambio, si identificas la cantidad física de velocidad, tienes que tener es una cantidad física vectorial, ya que para representarlo necesitas una cantidad y una dirección. Entonces, existen cantidades físicas escalares, como la temperatura, la presión, el tiempo, la densidad, ¿no? Y también existen cantidades físicas vectoriales. ¿Está claro ahí, jóvenes? Entonces,
justamente cuando se comenzó a estudiar la física, se empezaron a definir o a identificar cantidades físicas que necesitaban una dirección, ¿no? O sea, algo más que un número para definirla, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desarrolló el análisis vectorial, que es matemático, ¿no? La matemática es una necesidad para eh, describir la física, ¿no? Primero es la física, ¿no? Que Einstein también desarrolló toda su física y necesitaba otra matemática, ¿no? Entonces desarrolla una nueva matemática, ¿no? Igualito aquí, ¿no? Lo más simple es expresarlo con números, 3, 4, 5, ¿no? Pero sigues avanzando con la física y te das cuenta que hay cantidades físicas que son vectoriales, ¿no? Entonces necesitas otra matemática, que es el análisis vectorial. Entonces, de esa matemática tienes que definir, ¿no? Definir cosas. ¿Cómo se representa una cantidad vectorial, ¿no? Una cantidad escalar, ¿cómo se representa? ¿Cómo se representa el número 3? Así, ¿no? Con el número 3, 3 metros, lo que sea, ¿no? Pero es una cantidad, ¿no? Así está su representación. Pero ¿cómo se representa un vector? No vas a representarlo así, ¿no? Pues ahí vamos a ver cómo se representa. Profe, ¿Ah? con una flecha hacia Con una hacia flecha. la dirección. Claro. Entonces, Creo un que se número, llama módulo. claro. Un número se representa así. Un vector se representa así. Nada más. Con su valor, obviamente, ¿no? Puede ser 3, o 4, o 5. Entonces ya tienes otra matemática, ¿no? El análisis vectorial es otra matemática que sirve ¿para qué? Para describir las cantidades físicas vectoriales. Necesitan una dirección. Si no hubieran creado este análisis vectorial, hubieran tenido que hacer esto, ¿no? Allá, 3 metros por segundo dirigido hacia el norte, dirigido hacia el norte. Mira, tienes que escribir todo palabras, ¿no? Muchas palabras, pero mejor en vez de hacerlo así, definieron, ¿no? Una forma de expresar esas direcciones con una idea genial, ¿no? Porque es una idea, antes obviamente para ti parece fácil, ¿no? Pero se ha creado, ¿no? Es algo simple, pero genial. En vez de poner todas estas letras, pero ¿por qué no ponemos flechas dentro de un sistema coordenado, ¿no? Eso te indican direcciones. Entonces se crea un sistema, una nueva matemática, ¿no? Ya no es la matemática de los números reales, ¿no? Sino es la matemática vectorial. Obviamente que se conecta con los números reales también, que usa los números reales. Entonces, así, joven. Entonces, las cantidades vectoriales sirven para expresar las cantidades físicas vectoriales. Ya. Entonces, tú ya sabes sumar números, ¿no? 3 más 3 es 4, ¿no? Así lo sumas. Pero ¿cómo sumas dos vectores, ¿no? Tienes que definir pues, la suma, ¿no? ¿Cómo se suma? Entonces, para sumar, ahí está, ¿no? Primero hay que definir al vector, ¿no? Como lo dijo la señorita, un vector se representa con una flecha y el tamaño de la flecha, ¿no? Puede ser 3, 4, 5, un valor, una magnitud. Eso es un vector, ¿no? Se representa con una flecha, ¿no? Es como si estuvieras diciendo, ¿no? ¿Cómo se representa el número 3? Una cantidad escalar, así, ¿no? ¿Cómo se representa un vector? Así, ¿no? Con una flecha. Obviamente con su número 3. Ahora, lo más interesante de esto es que no solamente el vector no solamente se representa con una flecha, ¿no? Se puede representar también como un par ordenado. También se puede representar con vectores unitarios, como X, Y, J, ¿sí? En dos dimensiones. Entonces, ¿se dan cuenta? Un número real, ¿cómo se representa? Una cantidad escalar, ¿cómo se representa? Así, ¿no? Pero un vector tiene tres formas de representar: forma gráfica y forma analítica o matemática. Hoy día, esta clase solamente se dedica a la representación geométrica y las operaciones usando la representación geométrica. La otra clase es con la representación analítica.
Entonces ya sabes que es un vector, ¿no? Una dirección y el tamaño, ¿no? Y la dirección está en función de la recta, de una recta, ¿no? De referencia, ¿no? Seguimos. ¿Y cómo se suman? Para sumarlo, si tú tienes dos vectores, solamente tienes que colocarlo uno a continuación de otro, ¿no? Primero empiezas con uno, ahí está, empiezas desde aquí, terminas aquí, y luego sigues con el otro. ¿Verdad? En la tabla. Sigues con el otro, ¿no? Y la suma es el vector que empieza en la cola del primero y termina en la cabeza del segundo, del último. Eso es para dos vectores, ¿ya? Esa es la suma. Y esa suma, ¿cómo se le llama? Vector resultante. Nada más, joder. En los problemas, ¿qué te van a pedir? El vector resultante, o sea, la suma de los vectores. En este caso son dos, ¿no? Pueden ser 3, 4, 5, 10, 20, lo que sea. Pero empezamos con dos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos el mismo vector A, el mismo vector B y tenemos otro vector C, pero que justamente cierra, ¿no? El triángulo? Entonces, la resultante, ¿cómo sería? El vector que sale de la cola del primero y termina en la cola, en la cabeza del segundo. ¿Y ese vector cuánto sería? Cero, porque no se puede unir, ¿no? Entonces, la Todos los suma vectores tienen que ir en la misma dirección, ¿verdad? tienen que mantener su dirección. O sea, si tú tienes un vector A aquí y tú quieres sumarlo, tú lo puedes mover, pero lo puedes mover paralelamente, ¿no? Acá están. Estas rectas son paralelas. Lo puedes mover paralelamente, manteniendo su dirección y su tamaño. No importa dónde lo muevas. Al otro vector B también lo puedes mover paralelamente, ¿no? Entonces, lo colocas ahí, uno a continuación de otro. Como son solamente dos vectores para el primer caso, entonces la resultante va a ser el vector que sale del inicio, desde aquí hasta aquí, ¿no? Y termina en la cabeza del último. Esa es la resultante o suma de vectores. Pero si tienes un vector, tienes ahora los dos vectores y hay otro vector que justamente continúa, ¿no? Y cierra el triángulo, ¿no? Entonces, si tú unes la cabeza del último vector que está aquí, pero la cola del primer vector que está aquí y la cabeza, no hay nada, ¿no? Cero, ¿no? Por eso es que no. Si cierras el triángulo, la resultante es cero, ¿no? Pues la resultante es cero cuando el triángulo se cierra, ¿no? Cuando los vectores se cierran. Pero si queda un espacio, hay resultante, ¿ya? Entonces, eso sería para dos vectores, ¿no? Pero pueden ser más de dos, ¿no? 2, 3, 4, 5, ¿no? O 10, lo que sea, ¿no? Solamente tienes que ponerle uno a continuación otro, a continuación del otro, ¿no? Empiezas en la cola, terminas en la cabeza. Luego la cabeza, lo unes con la cola. Luego la cabeza, lo unes con la cola. Así hasta terminar con todos tus vectores, ¿no? Una vez que has colocado todos tus vectores uno a continuación de otro, pues ya no tienes más, ¿no? Entonces, ¿quieres hallar la resultante? Solamente trazas el vector resultante va a ser el vector que empieza en la cola del primero y termina en la cabeza del último. Eso va a ser la resultante. Estamos sumando vectores en forma analítica, no, en forma gráfica, perdón. ¿Ya? Forma gráfica. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos los mismos vectores, ¿no? A, B, C, D. Pero ahora tenemos un vector más que cierra el triángulo, ¿no? Que es el vector E, ¿no? Entonces, si cierra el triángulo, la resultante sería cero, porque ya no hay espacio para unir la cola del primero con la cabeza del último. No hay espacio ya. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Ya? Ahora, si tú sumas varios vectores, acá que estás teniendo, ¿no? ¿Cuál es el vector resultante, por ejemplo, de esto? Es esto, ¿no?
Pero ahí te está dando el vector, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? Obviamente estamos, como les digo, en el método gráfico, lo ves, ¿no? Lo ves qué dirección tiene, ¿no? En tu plano ahí de la pantalla, ¿no? Está definido su dirección, todo, ¿no? Pero no sabes cuál es el tamaño, ¿no? Necesitas el módulo. Entonces, ¿cómo hallarías el módulo, no? Entonces, el módulo no es simplemente que el tamaño de esa flecha. Y para hallar longitudes de segmentos, ¿qué utilizas? Geometría. Ya tendrías que bajar la perpendicular, tratar de buscar un ángulo aquí, no sé, ¿no? De alguna manera tratar de hallar esa distancia del segmento dirigido, ¿ya? De alguna manera geométrica, ¿no? Y a veces se hace difícil, ¿no? Entonces, para ello, cuando tú tienes dos vectores, existe una regla que se llama la regla del paralelogramo, ¿no? Que te permite hallar el vector resultante y también te permite hallar el valor de ese vector resultante. Y ustedes alguna vez lo han escuchado, ¿no? La suma de cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados más dos veces el primero por el segundo. Esa se parece al binomio cuadrado y todo eso, ¿no? Por ahí te puedes recordar, ¿no? Pero esta es la regla del paralelogramo para vectores, ¿no? Mejor, ¿no? Entonces, acá no estás poniendo los vectores uno a continuación de otro. Los vectores se deben poner los dos saliendo de un punto. El vector A saliendo de un punto, el vector B saliendo del mismo punto. Y el vector resultante sale del mismo punto y va hasta el otro extremo del paralelogramo. Obviamente, antes de trazar el vector resultante, tienes que graficar el paralelogramo. Trazas la paralela al vector B, que es esto. Trazas la paralela al vector A, es esto. ¿Y qué se forma? Un paralelogramo. ¿Y cuál es la resultante? El vector que sale del, del punto de intersección de los dos vectores al inicio, que quieres sumar al otro extremo del paralelogramo. Nada más, joven. Y con eso puedes hallar la dirección que ya está definida. Ahí está la dirección, lo estás viendo. Cuando lo ves al vector, se dice que está definido, porque lo estás viendo. Ahí está en tu plano de la pantalla de la computadora. Está definido, sabes hacia dónde se está dirigiendo. Pero faltaría el valor, ¿no? El tamaño, ¿no? ¿Y cómo es el tamaño? Con la regla del paralelogramo. Ahora, si tú quieres hallar la resta de estos dos vectores, también, ¿no? Es una observación. Puedes hallar A más B, menos B, ¿no? Y sería ese vector que es la otra diagonal. ¿Y por qué es así, no? Porque A menos B no es simplemente que sumar A más menos B, ¿no? Así. ¿De jóvenes? Entonces, si tenemos A, el vector menos B, ¿cómo sería, no? Sería este vector, ¿no? Está en contra. Disculpa, joven. ¿De dónde salió esto? Entonces sería el vector A menos B, jóvenes. Y ahora, si quieres hallar el valor de ese vector A menos B, puedes hallar el método de los cosenos, ¿ya? Para resolver triángulos rectángulos. Entonces,
Seguimos, ya que no vamos a quedar tiempo para los problemas. Entonces, ¿qué es la diferencia de vectores? Ya sabemos sumar, ¿no? Uniendo por el método de del polígono, cuando son más de dos vectores, o método del triángulo, cuando son dos. Ahora, ¿cómo restas vectores? Si tú tienes dos vectores A y B, ¿no? ¿Cómo hallas A menos B, ¿no? Simplemente sumas A más menos B, ¿no? Y menos B, ¿cómo sería? El vector opuesto a B, ¿no? Eso sería menos B, ¿no? Entonces, si sumas menos B más A, te va a dar menos B más A, que ordenando sería A menos B, ¿no? Entonces, A menos B se puede hallar de forma lógica, ¿no? Solamente volteando al vector que quieres restar, ¿no? Volteándole, o sea, cambiándole la dirección opuesta. Si quieres B menos A, ya no volteas el B, ¿no? Volteas el A, ¿no? Menos A, ¿no? B menos A, ¿no? Y eso sería, ¿no? La suma de menos A más B, ¿no? Que ordenando sería B menos A. Es la resta de vectores. Un vector, como les dije, se puede trasladar paralelamente o colinealmente, manteniendo su tamaño, y va a ser el mismo vector. Ese vector verde es igual al vector rojo, es igual al vector azul, ¿no? Ya que está paralelo y tiene la misma dirección y tiene el mismo tamaño. Y ahí se puede ver por los recuadros que aparecen en la región. Tienen todos el mismo tamaño. Ese vector amarillo también es igual. Son iguales, a pesar que están en diferentes lugares, son vectores iguales, porque tienen la misma dirección, el mismo tamaño y la misma dirección, el mismo tamaño. Claro, la misma dirección y el mismo tamaño, ¿no? Son vectores iguales. Entonces los vectores se pueden trasladar. Entonces de ahí viene la igualdad de vectores, ¿no? Dos vectores son iguales cuando son paralelos, tienen el mismo tamaño y la misma dirección. Dos vectores son opuestos cuando son el mismo tamaño, pero direcciones contrarias. La suma de dos vectores opuestos es cero, obviamente, ¿no? Si el vector A vale 3 y el vector B vale 3, pero en dirección opuesta, 3 más menos 3 sería cero. Entonces, dos vectores opuestos del mismo tamaño son cero. Los vectores paralelos son vectores que están en una misma, que están en dos líneas paralelas, en dos rectas paralelas. Pueden tener diferentes tamaños. Ahora, esto es lo más interesante, ¿no? Que cada vez viene más. Siempre viene esto es el problema. Cuando tenemos un vector máximo, ¿no? Un vector máximo se tiene cuando la suma de los vectores o cuando el ángulo que forman los vectores es cero, ¿no? Obviamente, ¿no? La resultante máxima entre dos vectores se halla cuando la suma o cuando el ángulo que forman es cero, ¿no? Es como si este A estuviera aquí. Entonces, el ángulo que forman estos dos vectores, ¿cuánto es? 0 grados. No se abre nada. En cambio, si A y B tienen direcciones opuestas, la resultante es mínima, ¿no? Porque vas a tener que restarlo. Entonces, esos problemas siempre te vienen. La resultante máxima de dos vectores es un número, te dan. Entonces, ahí tú tienes que ponerle en la misma dirección. Tienes que utilizar ese dato, ¿no? Porque no te dicen que están en la misma dirección. Te dicen que la resultante máxima es un valor. Resultante máxima. Produce una resultante máxima o algo así. Entonces, con eso tenemos la teoría, jóvenes. Tenemos que pasar a los problemas, jóvenes. ¿Alguna pregunta ahí de la resultante máxima, jóvenes? ¿Todo claro, jovencitos? ¿Escuchan? Jóvenes, ¿se escucha todavía? Sí, profe. Ya, muchas gracias, jóvenes. Entonces Sí, vamos profe. a pasar a los problemitas. No sé dónde salió esto.
Ya. Ya, entonces vamos a presentar, jóvenes, los problemas. Vamos a presentar los problemas ahora. Tenemos 8 problemitas. Un momentito, jóvenes. Estoy buscando los problemas. Un momentito. ¿Se ve la pantalla, jóvenes, de los problemas? Sí, profesor. Sí, Ya, profe. ya, mire, vamos a resolver los problemitas. Cualquier duda, por favor, solamente tomen la palabra y me preguntan por qué es así y eso, ya, jóvenes. Es importante hacerse las preguntas siempre. No solamente, obviamente si entienden, bueno, pero, o buscar a veces problemas, o sea, ¿qué más podrías preguntarte en esos problemas? ¿No? ¿Qué más podrían preguntarte? Porque de un problema se puede sacar otro problema. Y eso es la manera más eficiente de aprender, ¿no? Tenemos el ejercicio 1, ¿no? Ecuaciones, análisis dimensional, ¿no? ¿Para qué sirve el análisis dimensional? Para hallar cantidades físicas desconocidas de una ecuación, de una ecuación física. Tienes una ecuación física que sabes que es correcta ya. Entonces, imagínate que no te acuerdas de una variable, por ejemplo, aquí, ¿no? Esa no sabes qué cantidad física representa, ¿no? No sabes qué cantidad física representa esto, no sabes qué. Imagínate que te olvidaste, pero sabes que la ecuación es correcta. Entonces, ¿cómo hallarías las dimensiones de esa cantidad física? Así, usando el análisis dimensional. Entonces, en el análisis dimensional hay propiedades. Las propiedades es la dimensión de un número es 1 y los corchetes de las dimensiones se separan como si fueran paréntesis y la más importante que es el principio de homogeneidad. Entonces, con esos dos eh, conceptos se puede desarrollar cualquier problema, ¿no? Dice, ¿no? La ecuación de estado de los gases reales propuesto por Van der Waals, ¿no? Ustedes conocen la ecuación de los gases ideales, es pavo-ratón, ¿no? Pero esta es una ecuación de los gases reales. Y siempre en los problemas te van a poner ecuaciones que no son sencillas, porque no sería un problema si te ponen la ecuación pavo-ratón, ¿no? RT, presión por volumen, RT, ¿no? RT. Entonces, porque ya tú ya lo sabes, o sea, sabes las unidades. Justamente por eso te ponen ecuaciones que nunca has desarrollado incluso en clase, porque supuestamente es la idea, ¿no? De que hayas cantidades físicas que no conoces en la ecuación. Entonces, esta ecuación es desconocida, ¿no? Y te dan siempre algunos datos. La presión, por ejemplo, ¿no? Porque es conocida, ¿no? El volumen, T, temperatura, R. Incluso es como una ayuda, ¿no? Porque tú realmente deberías conocer, ¿no? Al menos deberías saber que necesariamente acá debe haber presión, volumen, temperatura y R debe ser constante, ¿no? Entonces, pero ya te lo dan, incluso para que te dan esos datos.
Con esos datos, aplica simplemente el principio de homogeneidad. ¿Qué dice el principio de homogeneidad? Que todos los sumandos de una ecuación física deben ser iguales. O sea, las ecuaciones dimensionales o las dimensiones de P, perdón, las dimensiones de P deben ser igual a las dimensiones de A sobre B cuadrado y las dimensiones de B deben ser iguales a las dimensiones de B, ¿no? Necesariamente, ¿no? ¿Sí o no? Todos los sumandos, todos los sumandos. Incluso todo esto también, ¿no? El producto de todo esto debe ser igual a la dimensión de todo esto, ¿no? Pero no te importa, es mejor entrar, ¿no?, a los sumandos. Lo de afuera no te importa. Pero a veces en problemas difíciles, a veces se necesita hacer eso al final. Entonces, con esto ya tienes todo, ¿no? Si la presión, si sabes la ecuación, si despejas lo que quieres es A, ¿no? Entonces, el A lo dejas aquí y al otro lado pasas P, sí. Entonces, ¿cuál sería la ecuación dimensional de A? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería, joven? ¿A qué es igual la dimensión de P? Esos corchetes están diciendo cuáles son las dimensiones de P. En función de las letras, obviamente. ¿La dimensión de P cómo sería? M por L a la menos 1 por P a la menos 2. Sí, perfecto. M por P a la menos 1, porque ya lo hemos hecho eso en las derivadas. ¿Se acuerdan o no? Presión a qué es igual? Fuerza sobre área. Fuerza a qué es igual? Masa por aceleración. MLT a la menos 2 sobre área que es el cuadrado. La presión sería igual a ML a la menos 1 T a la menos 2. ¿Está bien? ¿Estaría bien ahí o no? L a la menos 1. ¿El volumen a qué es igual? L al cubo por 2, L a la sexta. Luego sumas. ¿Qué tendrías? M, L a la 5 y T a la menos 2. Y eso sería la ecuación o la dimensión, ¿no? No es ecuación. Eso está mal de decir, ¿no? La dimensión de A, de la cantidad derivada A. Así se debe decir, ¿no? La dimensión de A es, o tiene dimensiones de masa, longitud a la 5 y tiempo a la menos 2. No es una unidad conocida, pero esas son las dimensiones. Y la ecuación dimensional es esta, ¿no? O sea, la ecuación dimensional es todo, ¿no? Pero cuando tú preguntas, ¿la dimensión de A cuál es? Ah, ya, es esta. La ecuación dimensional es todo, ¿no? La dimensión de B, ¿qué sería? Es igual a la dimensión de B, dice, de volumen, dice. L al cubo. L al cubo, muy bien. Tú ya tienes, ¿no?, la dimensión de A sobre la dimensión de B. Por lo tanto, la dimensión de A, así deben preguntar, ¿no? Lo han puesto mal, ¿no? Sobre la dimensión de B, ¿a qué debe ser igual? M, L a la 5. Muy bien, ahorita, así. P a la menos 2 sobre L al cubo. L al cubo. Claro.
Y entonces tenemos aquí A entre B sería, la respuesta finalmente sería igual a M. Una vez que tú has reemplazado las dimensiones, ya L solamente al te queda hacer, cuadrado. muy bien, L al cuadrado. L al cuadrado por B a P, la menos, P al menos 2. muy bien. Esa sería la respuesta, ¿no? La clave sería de eh, la C, ¿no? C de casa, jóvenes. Entonces, ¿cuál es la moraleja aquí, no? ¿Cuál es porque no es solamente resolver y ver a la respuesta sale la clave, ¿no? Acá estamos utilizando el análisis dimensional para hallar cantidades físicas como, como esta A, como esta B. Puedes hallar el R también, ¿ah? Como práctica puedes hallar el R. La R constante universal de los gases de los gases. Tiene, tiene unidades, eso, claro. Sí, tiene unidades. ¿Ya? Entonces, obviamente esta ecuación es correcta, ¿no? Claro, si tú eres físico, ya estudias física toda tu vida, supuestamente ya de memoria lo vas a saber esas unidades, ¿no? Del A, del B, del B, ¿no? Pero esto es supuestamente para practicar eh, la situación cuando no recuerda. Eso pasa a veces. En tantas ecuaciones no recuerda, entonces parece sirve el análisis dimensional. Es una de las aplicaciones. Y por eso están varios problemas sobre eso. Entonces, si no hay preguntas sobre eso, vamos a pasar al problema número 2, ¿no? ¿Qué nos está diciendo el problema número 2? Dice, ¿no? El movimiento oscilatorio, siempre en estos problemas de análisis dimensional te ponen primero, te explican de qué trata la ecuación, ¿no? Entonces, en esa explicación siempre te dan las cantidades físicas que son conocidas, ¿no? Que son más conocidas, como el X, ¿no? X que es el desplazamiento, ¿no? Con respecto al nivel de referencia. Y ahí te dicen, ¿no? La posición de la partícula en un instante t, ¿no? Entonces, posición, ¿qué naturaleza tiene, ¿no? ¿Cuál es su naturaleza física? ¿Cómo mides la posición de algo? ¿Con la longitud? ¿Estaría bien? Sí, ¿no? ¿Cómo se mide la longitud de algo? Con la longitud. ¿Y cuál es la dimensión de la longitud? L. ¿Estaría bien, jóvenes, ahí? Jóvenes, X, ¿qué representa? Te están diciendo la posición de una partícula, dice. Este, entonces, ¿su naturaleza física qué es? ¿Cómo se mide esa posición? ¿O cómo se mide la posición? Con la longitud. ¿Y cuál es la dimensión de la longitud? L. Muy bien. Entonces ponemos aquí la ecuación dimensional de X es igual a la ecuación dimensional. No hay sumandos, ¿no? No hay sumandos. Aquí solamente hay esto, ¿no? Así nomás. No vas a decir que adentro hay un sumando. Todo es un solo término. Obviamente, adentro del seno hay dos términos, ¿no? Pero el X es esto. Entonces, el A, la ecuación dimensional de todo, se puede dividir así, ¿no? E a la menos BT por el seno de WT más alfa. Así sería. ¿Mejor? Entonces, la dimensión entra es como el paréntesis, ¿no? Entra. ¿Estaría bien ahí, jóvenes? ¿Claro? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo se mide la posición? Porque X dice que es posición, ¿no? Con la longitud, ¿cierto? ¿Cierto? Con la longitud se mide la posición, ¿verdad? Sí, Es una profesor. longitud. ¿Y su ecuación dimensional de la longitud cuál es? ¿O cuál es la dimensión de la longitud? ¿Cómo se representa?
¿Cómo se representa? Por favor, hablen ahí. Con L, maestro. L. Esa es la representación de la dimensión de la longitud. Ahora, esto sería igual a A, ¿no? ¿Y A qué es? ¿No? Ahí te dicen, amplitud, ¿no? Amplitud, amplitud, ¿ya? Amplitud. Y eso estaría bien hasta ahí, ¿no? Eso incluso no nos va a servir, ¿no? Porque la A sí no. Aquí la ecuación dimensional de A no la sabes supuestamente, ¿no? Para eso sirve el análisis dimensional, ¿no? Ahora, tú dime una cosa, el E a la menos BT, ¿qué es al final? Un número. Esto necesariamente es un número. ¿Qué cosa es? Es el número de Euler. Es un número. Un número, un exponente siempre debe ser un número, ¿no? Un número a la un número va a ser un número. Y la dimensión de un número es 1. ¿Está bien? El seno de cualquier cosa, de cualquier ángulo, ¿qué es? Al final. Nunca vas a tener seno de 60 grados, nunca va a ser 5 metros. Siempre el seno, el logaritmo, el exponente son números. Al final todo se va a reducir a un número. Entonces todo ese término va a ser al final un número. Todo, no las partes. Y Las también es partes uno, profesor. también es uno. Muy bien. Entonces, por lo tanto, la ecuación dimensional de A, ¿qué cosa sería? Es la amplitud. Pero si tú has estudiado un poco de física de movimiento armónico simple, sabes que ese A es la amplitud, ¿no? Entonces ya sabemos la A, ¿no? Ahora, ¿qué nos falta hallar? El B. El B nos falta. El B. Ahora, ¿el B a qué es igual? El B está arriba, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está el B. Entonces, ¿a qué sería igual ese B, B por T? B por T al final es un número. Entonces, esto sería como de este menos B por T, así, ¿no? ¿Cuánto debe ser? 1, ¿cierto? Porque al final ese B por T debe salir 1. O sea, cuando tú analizas las dimensiones de B por T, ese producto debe ser 1. Así funciona. El producto debe ser 1. Todo lo que está en el exponente, todo, al final, después de simplificar, te debe salir un número. Por más que hayan cantidades físicas, porque arriba hay el tiempo, es una cantidad física, ¿no? Tiene unidades de segundo. Pero por el B se debe eliminar. Ya sabemos, estudias física, sabes que ese B es la frecuencia angular, ¿no? Es segundo a la menos 1. Se elimina, ¿no? Y sale un valor numérico. Entonces, B por T va a salir 1. Entonces, acá, ¿qué sería, no? Menos B por T, ¿no? Es igual a 1. Incluso ese menos puedes ponerlo como menos 1 menos B por T, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué sería? La dimensión de menos 1, 1. La dimensión de B, no sabemos. Eso queremos. Y la dimensión de T es T, ¿cierto? El tiempo es T, ¿cierto? Y esto es igual a 1. ¿Qué quedaría entonces? La dimensión de B sería, ¿qué es igual? 1 sobre T. Por lo tanto, la dimensión de B sale T a la menos 1. ¿Jóvenes? ¿Está bien ahí o no? Entonces, ya tenemos la dimensión de B, ¿no? Ahora faltaría la dimensión de W, porque eso te piden, W te piden, el producto. ¿Y cuál sería W? Dentro del seno, esta dimensión más alfa, los dos
deben ser la misma dimensión, ¿sí o no? ¿Deben ser la misma dimensión o no? Porque si no, no se podrían sumar, ¿ya? Ahora, aparte también, si todo es un número, o sea, este también es un número, ¿cierto? Entonces, esto también sería igual a 1, ¿cierto? Entonces, ahí puedes sacar incluso. La dimensión de alfa es 1. La dimensión de W lo puedes sacar así. Es igual a 1. Por lo tanto, W, ¿a qué va a ser igual? La dimensión de 1 sobre T, ¿no? ¿Y eso queda qué? T a la menos 1. ¿Ya, jóvenes? ¿Está bien ahí? Sí, profesor. Entonces, por lo tanto, quieren el producto, ¿no? Por lo tanto, de bolas, quieren el producto de A, B, W. ¿Y eso sería igual a qué? A vale L, B vale T a la menos 1 y W vale T a la menos 1. Entonces, A, B, W sería igual a L, T a la menos 2. ¿Qué clave sería ahí? La B, aceleración. La B, ¿no? La B, muy bien. La B de bueno, ¿ya? Jóvenes, vamos a avanzar. No nos queda tiempo, ¿no? Ya tenemos 9:30. 9:30. Ok, joven. Entonces, el problema 3 también, análisis dimensional. Lo mismo, te dicen la ecuación y te piden una cantidad desconocida. Es como si tú estuvieras, fueras físico, encuentras una ecuación, recuerdas todo, pero dice que, ¿qué unidades tiene el n? Dice, y no sabes. Entonces, utilizas el análisis dimensional para hallar eso. Entonces, ¿qué te dice el análisis dimensional? Lo más importante, ¿no? El principio de homogeneidad, ¿no? El principio de homogeneidad te dice que eh, todos los términos de la ecuación deben ser, o sea, las dimensiones de cada uno de los términos de la ecuación deben ser iguales. La dimensión de B debe ser igual a la dimensión de P2 menos P1. Y ahí está el truco, joven. P, ¿qué cosa es? Dicen. Presión, te están diciendo, ¿no? Entonces, presión 2 menos presión 1, ¿qué dimensiones crees que va a tener? 10 pascal menos 12 pascal, o 12 pascal menos 10 pascal, sale 2 pascal. ¿Cuál es su dimensión? Igual, ¿no? Tiene dimensiones de presión. ¿Está bien ahí? De la variación de presión, al final, tiene dimensiones de presión. Abajo, ¿qué tenemos? Dimensión de 4, dimensión de n, es lo que quiero, y dimensión de L. Al costado, ¿qué tenemos? Variación de R, dice. R, el radio grande y el radio chiquito, al final, ¿qué son? ¿Cómo se miden? ¿O qué son al final? Longitudes, ¿cierto? Entonces, son longitudes al cuadrado, ¿no?
Entonces, sus dimensiones es igual a las longitudes al cuadrado. O podemos ponerlo así de una manera mejor. Variación de longitud, ¿no? Al cuadrado. ¿Está bien? Entonces ahí resolvemos. Como les dije, ¿no? El B dice que es velocidad. ¿Cuál es la dimensión de la velocidad? LT. A ver, por favor, jóvenes, que sea ahí, traten de practicar un poco, pues repitiendo, ¿ya? ¿Cuál es la velocidad? LT a la menos 1, ¿verdad? La presión ya la habíamos hallado, ¿cierto? ¿Cuál es la dimensión de la presión? No, L a la -1, T a la -2. L a la menos 1, T a la menos 2. Faltaría, ¿no? M falta, ¿no? Creo que es así, ¿no? ¿Está bien? Esa es la presión, ¿ah? No es L menos 1 y T menos 2, falta M. M, L menos 1, T menos 2. Sí, profesor, sí está bien. Está bien. Entonces, eso ya tienes que tenerlo así ya grabado. Y si no te lo recuerdas, tienes que recordarte al menos la ecuación, ¿no? Fuerza sobre área. Y de ahí despejas y resuelves, aunque sean. Pero tienes que hacerlo rápido en el cuaderno como practicando. Entonces, abajo, la dimensión de 4 de un número es 1. La dimensión de n es lo que quiero hallar. La dimensión de L o de L que representa la longitud, ¿cuál es la dimensión de la longitud? Es L. Ahora, la dimensión de variación de L al final es L. L al cuadrado sería. No, no se van a confundir acá. Puedes poner si quieres. Puedes decir que está dentro y luego. ¿Ya? Entonces, con eso ya tienes, solamente te queda despejar el n, ¿no? El n lo pasas aquí, al lado derecho, y arriba quedaría m, l a la menos 1, t a la menos 2, por l al cuadrado, sobre, aquí faltaba el n, ¿ya? El l, y pasaría abajo el lt a la menos 1. Ahí desarrolla, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto queda ahí? M, acá hay L al cuadrado, con este L al cuadrado se van, creo, ¿no? Este L, con este se van, ¿no? Y quedaría L a la menos 1 nomás, ¿no? Este menos 1 pasa arriba con más 1, menos 2, más 1, menos 1. T -1. Muy bien, ahí está, ya. Entonces tendremos ahí el N, ¿no? Entonces, ¿qué dimensiones tiene? Ahí está. Dimensiones de masa, dimensiones de longitud a la menos 1 y dimensiones de t a la menos 1. Esa es la forma correcta de decir, ¿no? ¿Qué dimensiones tiene ese n en esa ecuación? Y ese era tu objetivo, hallar las dimensiones de esa cantidad física n desconocida que no te acordabas. Tiene dimensiones de masa, longitud a la menos 1 y t a la menos 1. Esa es la respuesta. Ese es el objetivo del análisis dimensional. Ahora, el otro objetivo es hallar las fórmulas empíricas, ¿no? Fórmulas empíricas teniendo las relaciones de las variables, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Como en el problema 4, ¿no? Entonces, en el problema 4 tenemos, por ejemplo, la ley de Torricelli, ¿no? La ley de Torricelli lo vamos a estudiar en, en, este, en hidrodinámica. Esta velocidad con la que sale el líquido por una abertura pequeña
Depende de qué, de la gravedad y de la altura. ¿Y cómo te das cuenta de eso, no? Acá obviamente ya te lo están diciendo, ¿no? Pero tú, si eres físico, tú agarras un tanque grande, o más o menos grande, un balde, y haces un huequito pequeño en el balde debajo, a 5 metros de la altura del líquido, a medio metro de la altura del nivel del líquido, y mides la velocidad con un velocímetro, ¿no? ¿Con qué velocidad sale el agua, ¿no? Lo mides en Lima, ¿no? Y te va a salir que en Lima es mayor que en Cerro de Pasco. O sea, la velocidad con la que sale es directamente proporcional a la gravedad. Eso pasa experimentalmente. Luego también sigues experimentando y te das cuenta que la velocidad también es directamente proporcional a la altura. O sea, si hay más altura de agua con respecto a este agujero, entonces va a haber más velocidad, es directamente proporcional a la altura. Y esos datos que tú supuestamente ya tienes que hacerlo en el laboratorio o experimentar, ya te lo dan, ¿no? Acá te lo dicen. La velocidad de flujo que sale por una abertura de un tanque depende, dice. Cuando dices depende nomás, no te dicen indirecto, directo, es directo. Depende de la aceleración de la gravedad y de la distancia vertical entre la superficie del líquido y la abertura. Lo que debiste hacerlo tú, ya te lo dan. Entonces, eso es lo que hace un físico, ¿no? A nivel básico, ¿no? Para sacar las fórmulas empíricas, ¿no? Para tener una idea de ese fenómeno físico, ¿no? Porque ¿qué estás analizando? Un fenómeno físico. Eso es un fenómeno físico, ¿no? La velocidad con la que sale un líquido, ¿no? Es el fenómeno físico de la hidrodinámica. Entonces, ¿cómo hallas la fórmula empírica? Ah, dices, ¿no? Ah, ya, la velocidad, entonces, es igual a una constante directamente proporcional a la gravedad. Obviamente le tienes que poner un X porque no puede ser solamente la gravedad, puede ser gravedad a la quinta, gravedad a la sexta. Tú vas a hallarlo, ¿no? Para eso sirve la ecuación, el análisis dimensional. Y directamente proporcional a la altura, Y. Entonces, este es tu planteamiento empírico, ¿no? Una vez que tienes esto, utilizas el análisis dimensional, ¿no? Esa es la otra, eh, para la otra cosa que sirve el análisis dimensional, ¿no? Entonces, aplicas dimensiones a dos miembros de la ecuación. La dimensión de B es igual, porque si has planteado esto, supuestamente ya has encontrado todas las dependencias, ¿no? Ya te lo están diciendo por eso, ¿no? Pues no hay más cantidades físicas que influyen en la velocidad, entonces ya deben ser iguales, está correcto supuestamente. Entonces es dimensionalmente homogéneo acá G a la X, incluso vamos a ponerlo así para que no te confundas, ¿no? ¿Ya? Entonces la dimensión de B de todo esto debe ser igual a la dimensión del producto de todo esto. Una vez que tienes eso, solamente reemplazan. La dimensión de B, ¿a qué es igual? LT a la menos 1. La dimensión de K sería aquí, la dimensión de G a la X, la dimensión de H a la Y. Los exponentes salen de los corchetes, eso habíamos dicho ya. Y obviamente los exponentes son números. X y Y son números. ¿Ya? Entonces, tenemos LT a la menos 1 aquí y reemplazamos. La constante, estás dando una constante, ¿no? Es una constante numérica. No todas las constantes de la física son números, ¿ya? En este caso son números, porque son ecuaciones, en ecuaciones empíricas las constantes son números. Pero en ecuaciones físicas, eh, eh, deducido a partir de principios, tienen unidades, ¿no? Como la constante de gravitación universal tiene unidades. Pero en ecuaciones empíricas, la constante siempre es un número. Por lo tanto, la dimensión de K, ¿cuánto sería? 1. La dimensión de G, ¿cuánto sería? G, ¿qué cosa es? Aceleración. Ese es el otro truquito, ¿no? G
¿cómo se mide la aceleración de la gravedad? Con la cantidad física aceleración. ¿Y cuál es la dimensión de la aceleración? LT a la menos 1, a la menos 2, perdón. Todo esto elevado a la X. La altura, ¿cómo se mide? Con la longitud, ¿no? ¿La altura qué es? Una longitud. Por lo tanto, su ecuación dimensional o su dimensión es L a la Y. Con eso ya tenemos todo. Entonces sería LT a la menos 1 es igual a L a la X, T a la menos 2Y, la 2X, perdón, y L a la Y. Una vez que tienes esta ecuación, ¿qué haces? Utilizas tus leyes de exponentes. Una vez que has reemplazado todas las dimensiones de las cantidades físicas, ya solamente lo tratas como álgebra, ¿no? Como teoría de exponentes. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. L tiene un exponente 1, T tiene un exponente menos 1. Al otro lado, L tiene un exponente de X más Y, ¿no? Porque acá hay dos L, ¿no? Por T a la menos 2X. Entonces, resuelves la ecuación. 1 es igual a X más Y. Esa sería la ecuación 1. Menos 1 sería igual a menos 2X. Esa sería la ecuación 2. ¿Dónde empiezas, joven? En la ecuación 2, ¿cierto? Es la más fácil. No vas a empezar por la ecuación 1. De la ecuación 2, ¿cuánto saldría X? X sería igual a... ¿Cuánto? Negativo, negativo se va. Sería un medio, ¿verdad? ¿Está bien? Y Y de la ecuación 1, ¿cuánto sería? Perdón. ¿Cuánto sería de jóvenes? Sería menos... ¿Está bien? A ver, contesten, jóvenes. Está bien, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos las ecuaciones, podemos simplemente decir que X vale un medio y Y vale igual a menos un medio. Entonces, ¿cuál era la ecuación? La velocidad era igual a K, gravedad a la un medio y H a la menos un medio. ¿Y esto cómo lo puedes poner tú, no? Como K, G a la un medio sobre H a la menos un medio. Perdón, ahí. A la un medio, ¿no? Porque pasa abajo a dividir, ¿no? O con signo cambiado, ¿no? K a la G, H, todo a la un medio. ¿Y esto qué es igual? ¿La raíz cuadrada de qué? GH, ¿no? ¿Está bien? Y has hallado la ecuación de la velocidad con la que sale un fluido por un agujero, ¿no? Pequeño, ¿no? Sin utilizar hidrodinámica, ¿no? Solamente hallando. Obviamente, para hacer eso, has tenido que hacer experimentos, ¿no? Has tenido que ver de qué depende la velocidad, ¿no? Has tenido que medir. Pero acá obviamente te lo dan, ¿no? Por eso es que la hidrodinámica y la hidrodinámica te permite hallar la ecuación, esta misma ecuación, pero usando principios físicos, ¿no?
sin medir nada, ¿no? O sea, hay dos maneras de hallar las ecuaciones físicas, ¿no? Empíricamente, haciendo experimentos en con el fenómeno físico, o teóricamente, ¿no? Usando los principios físicos. ¿Se dan cuenta? Entonces pasamos al problema número 5, que es un problema que en este examen ha venido también de con esta misma idea en las áreas de salud, ¿no? Las áreas médicas. Pero eso, eh, claro, si tú no estudias anatomía, no vas para medicina, dirías, ¿no? Ah, pero yo no estudio medicina, tengo que saber anatomía. No necesariamente, ¿no? Pero realmente eso solamente es un distractor, ¿no? Porque al final la física no tiene nada que ver, ¿no? Al final, ¿qué cambiaría si tuvieran los vectores así, ¿no? Al final te están dando dos vectores que están formando un ángulo, un vector de 50 y un vector de 40. Y te están pidiendo la resultante. Nada más. Pero ese dibujo parece complicado, ¿no? Pero realmente al final te están pidiendo la resultante, ¿no? O no, te están pidiendo el ángulo. ¿Cómo hallas el ángulo si tienes dos vectores que están formando 90 grados? Entonces, te das cuenta que un problema fácil te lo ponen en gráficos y te lo quieren hacer ver difícil. Realmente es solamente suma de vectores, ¿no? ¿Cómo sumas dos vectores si forman un ángulo? Lo más fácil es hallar el método de paralelogramo, ¿no? Obviamente también podrías poner uno a continuación de otro, ¿no? Así. Y la resultante sería esta. Pero ahí ese ángulo teta desaparecería, ¿no? Se movería a otro lugar, ¿no? El ángulo estaría aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mejor manera es en esa misma configuración, trazar las paralelas y, y graficar la resultante. Entonces, la resultante ahí en la pantalla de tu teléfono, de tu pantalla, de tu computadora, lo estás viendo, ¿no? Está definido. Cuando tú ves al vector ahí dibujado, se dice que el vector está definido. ¿Qué te faltaría? Hallar el valor, el tamaño, ¿no? ¿Cómo lo hallas? Geométricamente, ¿no? Y una de las formas geométricas es el método del paralelogramo, que te dice, ¿no? La resultante, ¿Y qué tal te diviertes con el otro? ¿Quién? Con el otro. ¿Quién? No sé, qué bien. No tiene. Ah, sí, sí, está distinto ahí. No, ¿ya? no. Tu pelo, no, no que, No está. no, A ver, no que yo no soy, no estoy acostumbrado a verte así, medio. Ni yo. Me lo hice yo en la noche y te dije, te mandé foto. No dijiste que fuiste a teñir el pelo, no, de qué igual, color. su audio, por Sí, favor. Jóvenes, y a te ver, mandé foto, te mandé audio. jóvenes, su micrófono está prendido. A ver, entonces seguimos, ¿no? Entonces la resultante, ¿qué sería? La raíz cuadrada nomás, ¿no? De 50 al cuadrado, más 40 al cuadrado, más dos veces. Siempre es más, ¿no? Porque es el método para vectores, ¿no? Pero cuando utilizas esta ecuación, que es parecida para resolver triángulos rectángulos en geometría, es el método de los cosenos, ¿no? O ley de cosenos. Y ahí es menos. Entonces, para que estés conectado con todo, ¿no? Porque al final tienes que aprender todo, ¿no? Geometría, trigonometría, física. Entonces sería coseno. Pues te piden el ángulo teta, ¿no? Y te dicen que esos dos vectores generan una resultante de ¿cuánto? ¿De cuánto generan? De 10 raíz cuadrada de 21. ¿Ya? Entonces, ¿qué harías, no? A lo loco podrías multiplicar, ¿no? 50 al cuadrado, 40 al cuadrado y sumar y tratar de sacar la raíz cuadrada, ¿no? Pero ahí supuestamente tienes que utilizar habilidad operativa porque el problema está fácil, ¿no? Normalmente ahí en esos casos te ponen un reto de habilidad operativa, ¿no? Entonces, ahí tendrías que buscar alguna forma de hacerlo más rápido, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendría 50,
todos tienen 10 al cuadrado, ¿no? 10, aquí tienen 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, acá también dos ceros representan 10 al cuadrado, ¿no? Entonces podrías factorizar 10 al cuadrado y adentro ¿qué quedaría? 5 al cuadrado, ¿no? Más 4 al cuadrado, ¿no? ¿Más qué, no? Más 2 por 4 por 5 por el coseno de teta, ¿no? ¿Estaría bien ahí? Entonces este 10 al cuadrado, como ese producto, se va a ir, ¿no? Y va a quedar 10 afuera, ¿no? Y este 10 se va con este 10, ¿no? Y quedaría raíz cuadrada de 21, ¿no? ¿Está bien? Entonces, adentro, ¿qué estaría quedando? 5 al cuadrado, 25, 4 al cuadrado, 16, 25 más 16, 41 serían. Raíz cuadrada de 41 más 2 por 5, 10 por 4, 40. 40 coseno de teta. Entonces, ¿ahí qué harías? ¿Qué harías ahí, jóvenes? A ver, jóvenes, elevas al cuadrado, ¿no? Si elevas al cuadrado, las dos raíces se van, ¿no? Si elevas a un lado, elevas al otro lado. Entonces queda 21 es igual a 41 más 40 coseno de teta. De ahí resta, ¿no? Te quedaría 20 igual a 40 coseno de teta. De ahí, ¿qué harías, no? 2 sobre 4 o 20 sobre 40 es igual a coseno de teta. Y esto sería un medio, coseno de teta. Pero aquí quedaría negativo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Negativo. Porque estamos restando 20, 21 menos 41, ¿no? Entonces sale negativo, ¿no? Entonces, coseno de qué ángulo es menos un medio, jóvenes. 120. Muy bien, señorita. Coseno de 120. Entonces, teta es igual a 120. Obviamente, eso es tu teoría de geometría, ¿no? Y como para hacerte recordar, ¿cómo hallas el coseno de 120, ¿no? Ahí está. El triángulo está aquí. 120 grados. Acá es 60. Es reducción al primer cuadrante, ¿no? Entonces, todo coseno de un ángulo agudo es siempre positivo, ¿no? Para que sea negativo tiene que ser mayor que 90 grados. ¿Ya? Puede ser 120 o puede ser también hasta aquí también. ¿Ya? Eso ya es poco de geometría, ¿no? Se lo van a aprender en la primera clase de geometría. Pasamos al problema número 6, ¿ya? El problema número 6 es de vectores. Entonces, nos están pidiendo la resultante de todos los vectores. Y es un problema típico, ¿no? No te dan la medida, ¿no? Te dan solamente eh, una rejilla, ¿no? Y la rejilla tiene una unidad, ¿no? Los lados de la rejilla tienen una unidad. Entonces, por lo tanto, los vectores, así, aunque estén inclinados, tienen una medida eh, que está relacionada con la medida de las rejillas, ¿no? Está relacionada. Entonces, ¿cómo lo sumas? Entonces, para eso he puesto una hoja cuadriculada que está debajo. Entonces, vamos a imaginar que la hoja cuadriculada de abajo tiene la misma medida de la rejilla, ¿no? Entonces, si tú quieres sumarlo, tienes que poner el vector 1 a continuación de otro. Entonces, este vector A está aquí, ¿no? Así, ¿no? Vamos a poner. Está tomando dos cuadraditos. Lo estamos moviendo paralelamente. Tiene la misma medida y tiene la misma dirección. Está apuntando hacia arriba, ¿no? Hacia el norte, este o noreste, noroeste, ¿no? ¿Ya? Entonces no ha cambiado, es el mismo vector, solamente lo estamos moviendo para sumarlo, ¿no? En forma de polígono.
Ahora, el vector B, ¿dónde está? ¿No? Ahí está, ¿no? ¿Lo podemos mover al vector B? Sí, ¿no? El vector B también lo podemos mover, ¿no? ¿Ya? Lo podemos mover así. Igual va así por cualquier lado. Entonces, el vector B, ¿cuántos recuadros está tomando, no? 3, ¿no? En la mitad de 3 recuadros. Ahí así está. ¿Ya? Entonces, es el mismo vector B, ¿ya? Solamente que lo hemos movido para sumarlo. Ahora, este vector C tiene 3 recuadros, ¿ya? Pero está para abajo, ¿ya? Ahí está. 3 recuadros, pero está para abajo, ahí está. ¿Ya? Y ahora, este vector D está dentro de 3 recuadros. 3 recuadros en la horizontal y 4 recuadros en la vertical. 3, 2, 3, 4. Sí está, ¿no? Esa es la forma de resolver ese tipo de problemas, ¿ya, jóvenes? Tienes que ubicar, o sea, los vectores uno a continuación de otro y te va a salir. Entonces, ¿cuál sería la resultante, jóvenes? El vector que sale de la cola del primer vector y termina en la cabeza del segundo vector. Eso sería la resultante. ¿Y cuánto valdría, jóvenes? ¿Cuánto valdría ahí? ¿Cuántos recuadros está tomando el vector resultante? 2, profesor. No, no, no. 3, señorita. 3 Sí, recuadros. 3. Sí, 3, 3 muy. con... Por lo tanto, ¿cuánto sería el vector resultante? 3 veces la unidad, ¿cierto? Pero dice que cada unidad, ¿cuánto vale? 5 newton, ¿no? Entonces sería 15. Muy bien, señorita, muchas gracias. 3 por 5 sería 15. ¿15 qué? Newton. Así no me viene, joven. Bueno, al menos en el primer examen. Si viene en el examen general, claro, te viene uno más difícil, ¿no? Porque viene un solo problema, ¿no? De estos 4 capítulos. Entonces, el problema 7 es un problema también de vectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo ahí, no? Te está pidiendo la resultante, como siempre, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas, tú podrías decir, ¿no? Lo que uno pensaría, ¿no? Ah, pongo los vectores uno a continuación de otro, ¿no? Y diría, este, eh, este B, supuestamente este es B, lo han puesto mal aquí, ¿no? Este supuestamente es C, ya, joder. Está mal ahí graficado. Este es C, esto es B, esto es A. Ahí se van a confundir, ¿no? Pero más o menos se dan cuenta, ¿no? Que las puntas está graficado las letras. O no, no tiene letras, ¿no? Esos son los vértices del paralelogramo, ¿no? No le han dado valores. Entonces hay que darle, ¿ya? Esto que sea el vector X, esto que sea el vector Y, esto que sea el vector Z, W, K, ¿ya? Entonces hay vectores, ¿ya? Le damos letras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que harías, no? Dirías, ¿no? Ah, ya, sumo Y más X sería igual al vector, a este vector, ¿cierto? Pero cruzaría con este vector Z, ¿no? Y después, ¿cómo lo sumas? Se te complicaría, ¿no? Entonces, en ese tipo de problema, y eso es un tipo particular de problema, siempre viene así, ¿ya? Entonces, tienes que tratar de, perdón, joder.
Tienes que tratar de resumir tratar de buscar una estrategia de que se eliminen los vectores. Entonces, si tienes el vector X, por ejemplo aquí, este W más K sería igual a ¿qué? W más K sería igual a eh, este vector, ¿no? A 4A, ¿no? Ese sería W más K. Y el vector Z más X sería esto, ¿no? Z más X. Y este sería el vector Y, ¿no? Entonces, esto ya no existiría, se está reemplazando por un vector de abajo, ¿no? Entonces, al final tendrías que sumar este Y más este 3A, el de arriba, el de arriba, ¿cuánto valdría? El Y, ¿cuánto valdría? 7, ¿no? 7A. Esto sería 3A y el de acá valdría 4A. 7A menos 4A sería 3A, ¿cierto? 3A hacia dónde? Hacia acá, ¿no? Y después queda otro 3A y al final sería 6A, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? 6 veces A. ¿Está claro ahí, jóvenes? Entonces, para terminar, porque va a ser 6 y... falta 4 minutos, jóvenes. Pasamos al problema número 8, ¿ya? Aquí es el más difícil, supuestamente, porque tiene un poco más de habilidad, ¿no? Acá lo primero que pensarías es decir, ¿no? Uno a continuación de otro, ¿no? Dirías, ¿no? Este es F, este vector lo pongo aquí, ¿no? Paralelo. Y luego este vector lo pongo aquí, ¿no? Y luego este vector lo pongo aquí, ¿no? Y la resultante sería todo esto, ¿no? Algo así, ¿no? Se podría, tal vez, ¿no? Pero lo más interesante es tratar de reducirlo, ¿no? Aquí el vector F, este vector que está aquí, que está en el medio, es lo que está malogrando la configuración, ¿no? Se puede reemplazar por un vector F más uno chiquito aquí, ¿no? Este vector de aquí también se puede reemplazar eh, por uno de así y así, ¿no? Perdón, así no está para abajo, ¿no? Entonces, este vector de aquí puedo reemplazar como esto más esto, ¿no? Ahí está. Entonces ya desaparecería esto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tendríamos, no? Estaríamos teniendo un vector 2 veces f aquí, y esto se va con esto, ¿no? Y tendríamos otro 2 veces f aquí, formando un ángulo de ¿cuánto? Si acá es 60 y acá es 60, esto sería 60. ¿Cómo hallas la resultante de esos dos vectores? Sería esto, ¿no? Esa resultante, ¿a qué sería igual? 2f raíz de 3. Eso es geometría, jóvenes. A ver, ¿dónde sale? A ver si queda tiempo. Esto siempre viene, ¿no, jóvenes? Y deben conocer esa propiedad, ¿no? Cuando acá es 120, viene así. Cuando acá es 120, ¿cuánto vale? Y esto es A y esto es A. ¿Cuánto vale esto? A, ¿no? Esto ya ha venido demasiadas veces. Pero ahora lo han puesto al revés. ¿Cómo hallas este valor R? Acá sería 30, acá sería 30, ¿no? ¿Y esto cuánto sería? 120. Entonces bajas tu perpendicular y resuelves que esto es 2f raíz
2f o f raíz de 3, f raíz de 3. Y al final es 2f raíz de 3. Eso es geometría nomás, jóvenes, ¿ya? Pues ahí tenemos, jóvenes, sería 2f raíz de 3 y las claves serían, para la 1 de los propuestos sería la C, para la 2 sería la D, la 3, la 4, la D, la C, la B. Ya, jóvenes, muchas gracias. Entonces, nos vemos la otra semana, ya, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Me voy a desconectar porque creo que entra el otro profesor. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Gracias, jovencitos. profesor. Hasta luego. Fíjense.